Voy a compartir un poco de mi historia. Espero no llorar y no hacerlos llorar. Puedo decir que soy o fui producto de, o me puedo llamar hijo del concilio. ¿De cuál concilio? Del Concilio Vaticano II. Mi familia era muy católica. De hecho, por parte de mi abuela, del lado de mi padre, tuvimos en la familia un arzobispo primado de la Ciudad de México. Entonces la catolicidad era muy fuerte dentro del seno de mi familia. Y menciono que me considero hijo del concilio porque cuando yo nací, el Segundo Concilio Vaticano ya había y estaba empezando a dar frutos. Ya la Iglesia Católica había dejado de dar las misas en latín, ya no solamente el sacerdote participaba, sino la congregación podía participar y tenía acceso también a la Biblia, y se escuchaba ya las misas y se siguen escuchando las misas en los idiomas de cada uno de los creyentes que asistían a la Iglesia Católica. Mi abuela nos llevaba cada domingo tras domingo, a misa. Nos levantaba a las 6:30 para que estuviéramos a la misa de 7. Desde muy pequeñitos nos llevaba. Y pues muchos de nosotros, principalmente mis hermanos y yo, pues nos quedábamos dormidos ahí en la misa, ¿verdad? Porque no entendíamos a qué íbamos ahí. Lo que nos gustaba es que después de la misa nos llevaban al mercado que estaba junto a la iglesia y pues nos daban de desayunar y hacían unos taquitos de carnitas de puerco y nuestro licuado. Entonces era lo que nos motivaba a ir. En ese entonces yo no entendía mucho qué era eso de la iglesia. Veía lo que el sacerdote hacía, veía que cantábamos, pero en gran parte de mi niñez me la pasaba dormido en la iglesia. Fui creciendo, tuve los sacramentos que la Iglesia Católica tiene: bautizo, confirmación, primera comunión. Nos preparamos, mis hermanos y yo, recibimos la primera comunión y comulgábamos, nos confesábamos, pero también sin entender de qué era de lo que se trataba. Cuando llegué a la edad de 15 años, mi hermano mayor, a él le gustaba mucho el karate y de hecho le sigue gustando, sigue practicando el karate. Entonces pues uno siempre trata de imitar al hermano o a la hermana mayor. Entonces mi abuelo pues nos daba para que fuéramos a tomar clases de karate. Mi familia, principalmente una tía mía, que era la que prácticamente nos crió, ella tenía un local donde vendían revistas y periódicos. Entonces, pues en ese entonces yo no estaba estudiando y me iba a ayudarle a vender los periódicos y las revistas. Y en el karate conocí a un niño un poco menor que yo. En ese entonces estoy diciendo, yo tenía 15 años, él estaba como en sus 10, 11 años. Más bien, ya estaba cercano a los 12 años, porque estaba en la primero de secundaria. Lo conocí en el karate y pues no había una relación. Lo veíamos, yo tenía mi grupo de amigos, él tenía su grupo de amigos, pero en el paso que él tenía que hacer para irse a su escuela estaba el local donde yo estaba vendiendo periódicos, y ahí él me empezó a ver, nos empezábamos a saludar y empezamos a tener un poquito más de relación. Él también iba con un hermano, su hermano menor, un año menor que él, y para mí era fácil decir: oh, ya atropellaron a un cristiano, oh, le pasó a un cristiano esto. Yo lo globalizaba en todas las personas. Y su hermano, que en ese momento tenía como sus 10 años, me decía: no todos son cristianos. Yo, no, pues, ¿cómo no todos son cristianos? Si es lo que nos enseñan en la iglesia. Pero yo solamente pensaba en la Iglesia Católica en ese momento. Poco a poco me fue intrigando lo que él me había dicho. No todos son cristianos. Yo empecé a ver que ellos hacían cosas que para mí eran raras.
eran diferentes. Un día, se llama Paulo, que considero de mis mejores amigos, un día me invitó a ir a su iglesia, la iglesia presbiteriana. Yo participaba en el grupo de jóvenes en la iglesia católica. Íbamos todos los sábados, nos reuníamos como jóvenes y después los domingos íbamos a la misa de 6 de la tarde. Todos los jóvenes nos reuníamos y estábamos en la misa. Entonces él me invitó a ir a su iglesia y yo empecé a asistir y empecé a ver algunas diferencias. Aquí la gente canta, aquí la gente participa, puede estar enfrente, puede hacer otras cosas que dentro de la iglesia católica yo veía que no era así. Solamente el sacerdote, solamente quienes estaban encargados de ciertas cosas. Y empecé a comparar. Se estudiaba la Biblia con los jóvenes. En ese momento había la tercera orden de los franciscanos, quienes estaban al frente de esa iglesia católica. Pero desde antes, cuando yo hice mi primera comunión, yo quería ser jesuita y tenía eso en mi mente, que en alguna ocasión me gustaría ser parte del sacerdocio con los jesuitas. Yo tenía eso en mi mente. Llegó la oportunidad de conocer una forma distinta de ver a Dios, y su familia de Paulo me empezó a compartir poco a poco de la palabra. Me empezó a decir los versículos famosos de Juan 3:16, ¿verdad? Que la gran mayoría no lo sabemos de memoria. Pero yo lo entendía en ese momento. ¿De qué me estás hablando? Yo estoy bien en mi iglesia, me siento cómodo ahí, yo quiero, cuando esté más grande, ir al seminario, yo quiero ser jesuita. Yo no entendía, pero poco a poco me fui involucrando más en la iglesia. Me empezaron a invitar a los jóvenes, a su reunión de jóvenes. Yo iba con muchos cuestionamientos, tanto para la iglesia católica como para la iglesia que en ese momento asistía con mi amigo. Iba con muchos cuestionamientos. En ese entonces, estoy hablando alrededor del año 88, mi abuelo se enfermó de cáncer. Él fumaba mucho y desarrolló cáncer en el estómago, y fue cuando yo más me empecé a acercar a la iglesia cristiana, a la iglesia, en este caso, de denominación presbiteriana. Ahí recibí un poco más de apoyo. Vamos a orar por tu abuelo, se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces yo me sentí más apoyado y empecé a entender un poco más lo que en ese momento Dios tenía preparado para mi vida. Falleció mi abuelo en octubre de 1989. Falleció él. Fue casi un año de estar con la enfermedad, con el cáncer. Y en ese momento, después de que fallece mi abuelo, yo voy a un retiro que hacen los jóvenes en la iglesia católica. Me invitan, voy a un retiro, trabajo con los jóvenes ahí. Y empiezo a examinar el libro del Apocalipsis, que es uno de los libros de mis preferidos de la Biblia. Empiezo a examinar el libro del Apocalipsis. Y unas palabras que quedaron muy grabadas en mi mente es: habrá un cielo nuevo y una nueva tierra, y no habrá más llanto, y la muerte primera habrá pasado. Esas palabras se me quedaron muy grabadas cuando yo estaba en ese retiro. Venía de haber, o estaba en el duelo de la pérdida de mi abuelo. Y entonces, en diciembre, el pastor que estaba pastoreando en ese momento la iglesia presbiteriana, era un pastor ya grande, jubilado. Él me invitó, me dijo: ¿no te gustaría hacer dentro de nuestra iglesia tu profesión de fe? Yo dije: no entiendo qué es eso. Él me preguntó: ¿tú crees que Jesucristo es tu Salvador? ¿Tú crees que Él ha muerto y te ha redimido?
Yo en ese momento lo sentí como que algo corría dentro de mí y dije, sí, sí creo. Jesús es mi Salvador. A partir de ahí empezamos los ancianos a prepararnos, y en diciembre, al final de diciembre, el 31 de diciembre, yo di mi testimonio delante de la iglesia de que Jesús era mi Salvador. Él continuó estando delante de la iglesia, y le compartí mi deseo de poder prepararme para el ministerio. El presbiterio tenían una escuela para formar en ese momento obreros para la obra, y me dijo, ¿por qué primero no inicias estudiando en esta escuela para ver si realmente es lo que Dios está pidiendo que tú le sirvas? Yo empecé a estudiar ahí con ellos, empecé a ir alrededor de 1 año y medio, me preparaba. Después de ahí vino otro joven que estaba encargado de hacer visitaciones de evangelización, y yo me empecé a juntar con él. Empezábamos a ir a las casas, teníamos breves estudios bíblicos, orábamos con las personas. Entonces yo empecé a sentir que realmente eso era lo que en ese momento yo deseaba hacer. Mi deseo de poder ser jesuita ya había quedado atrás, y ahora yo deseaba servirle como pastor. En 1992 tengo la oportunidad de ingresar al seminario, en el seminario presbiteriano de la Ciudad de México. Ahí inicié mis estudios, estuve estudiando alrededor de 4 años. No siempre fui buen estudiante, debo de confesar, reprobé algunas materias, pero no por la capacidad, sino porque dentro del seminario también viví circunstancias que ahora, casi después de más de 20 años, estamos hablando que me gradué en el 96, 20 años ya, estoy pensando que eran pruebas que ahí estaban presentes. El primer año en la iglesia, donde tuve mi primer encuentro con Dios, con Jesús como mi Salvador, me apoyaban. Pero hubo una situación con un líder de la iglesia que las mensualidades, las colegiaturas que tenía que llevar yo mes tras mes, pues él a veces me daba, a veces no me daba. Entonces se originó todo un conflicto. La familia de mi amigo, como eran los guardatemplos, también se originó un conflicto. Ellos tuvieron que salir como guardatemplos. Se dio todo un conflicto en donde yo oraba a Dios y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo termine el ministerio, que me prepare para tu ministerio, tú me vas a sostener. Yo pensé que del primer año no iba a pasar por la cuestión económica. Cuando yo dejé saber en mi casa que ya no era más católico romano, lo primero que me dijo mi abuela, eres un hereje, te vas a ir al infierno. Pero digo, abuela, yo estoy conociendo sobre la verdad. Al principio sí fue difícil para mi familia aceptar que yo ya no era más católico romano, pero poco a poco ellos fueron entendiendo que era lo que Dios estaba obrando en mi vida. Somos en México una familia pobre. Ya he dicho, vendíamos periódicos, revistas para poder vivir. Entonces mi familia no tenía la forma tampoco de cubrir los gastos del seminario. En la iglesia, todas esas situaciones también hicieron que yo me sintiera, bueno, ¿y ahora de dónde se va a cubrir? Pero gracias a Dios, a que Él es fiel, pude terminar los 4 años. Y durante todo este proceso estuve participando en la iglesia, estuve trabajando, aprendiendo más. El Señor me fue moldeando. Y tuve la oportunidad de trabajar en el seminario, en el departamento por extensión, en donde no solamente preparábamos a nuevos pastores, sino también tratábamos de crear materiales para
uso de la iglesia. Entonces estuve trabajando en el departamento por extensión desde como el segundo año hasta antes de venirme aquí, hasta el año 2000. Estuve involucrado en las cuestiones de la enseñanza, de la preparación para nuevos líderes, nuevos ministros. Después de ahí fui ordenado en el año de 1997. En junio de 1997 fui ordenado como pastor, así que el siguiente año son 20 años de que Dios me trajo a ser pastor ordenado. Estuve trabajando en una iglesia donde también fue momentos en donde hubo conflictos, tensiones, y siempre yo oraba al Señor que Él me pusiera donde Él deseaba que yo estuviera. En ese año, como parte del trabajo que hacía en el seminario por extensión, tuve la oportunidad de viajar bastante dentro de la República. Tuve la oportunidad de ir a Cali, Colombia, y teníamos un proyecto o un viaje programado para ir a Suiza, pero en ese momento era una situación en donde Dios nos iba encaminando para venir a Estados Unidos. Realmente yo no deseaba venir, no era mi deseo venir para acá, yo no quería, pero lo pusimos en manos de Dios, oramos mucho y todo se fue abriendo, Donde yo pensé que iba a tener las puertas cerradas, Dios nos la abría. Llegué aquí a Estados Unidos en el 2000. No me dediqué al ministerio. Mi deseo era continuar estudiando una maestría en el seminario McCormick aquí en Chicago. Sometí todos mis papeles, fui aceptado, pero nuevamente la cuestión económica fue lo que me detuvo. Durante todo este tiempo no he ejercido la pastoral directamente. En el 2002 empecé a trabajar como consejero en violencia doméstica, en donde de una u otra forma he venido ejerciendo una pastoral, lo considero yo así, que Dios me está utilizando ahí con las mujeres maltratadas de abuso doméstico, en donde les puedo traer no solamente los recursos y lo que ellas pueden hacer para romper el maltrato, sino también poco a poco les voy compartiendo de la palabra de Dios. Les voy dando que el mensaje de una forma u otra de que la voluntad de Dios no es que ellas estén en esa situación, sino que hay un Dios que también puede llevarlas a una mejor vida. He estado trabajando ahí desde el 2002 como consejero. He participado en algunas iglesias, me han invitado a predicar. Hubo un momento en que me alejé totalmente de la iglesia, me pasó como Jonás, ¿verdad? Le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo mejor, si tú me dices que me voy para allá, me voy para el otro lado. Y así fue como yo trataba de huir de las cosas de Dios, pero estaba yo en oración pidiéndole a Dios que Él me dijera cómo habría yo de servirle. En ese entonces, un profesor que tuve en la Ciudad de México, el presbítero Salatiel Palomino, él se vino a vivir acá a Chicago y me empezó a invitar a predicar en la iglesia donde él estaba pastoreando. Entonces, no he perdido el contacto con la iglesia. Cuando más me he querido alejar es cuando Dios ha abierto las puertas. Y fue lo que sucedió en esta iglesia. Cuando yo le decía a Andrea, yo ya no quiero ir a ninguna iglesia, ella quería ir a otras iglesias, yo le decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir. En ese momento yo me sentía muy desilusionado. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Bendito sea. Porque muchas cosas que le he pedido a Dios, en ese momento Él las responde totalmente a lo que le estoy pidiendo. Y yo tenía esa lucha con Dios.
pesar de seguir leyendo su palabra, a pesar de seguir orando, yo no encontraba la respuesta. Y estaba yo enojado, muy enojado con Dios. Pero yo seguí orando y de una u otra forma siento que Él ha abierto puertas en donde me va indicando cómo utilizar esos dones que Él me ha dado. Siento y lo reconozco que yo no soy evangelista, no soy evangelista. Sé compartir la palabra, pero no soy evangelista. Yo siento que soy más a la pastoral, más al consuelo, más a escuchar, más a enseñar. Y siento que de una u otra forma Dios me va poniendo donde Él sabe que puedo poner al servicio de la iglesia, al servicio de la gente, esos dones que Él me ha dado. Y yo soy muy introvertido, soy muy callado, y ustedes me verán una gran parte del tiempo callado, porque a veces no sé qué decir, a veces no sé cómo interactuar, pero cuando tengo que hablar, sé que el que habla por mí no soy yo, sino es esa confianza y esa promesa que Dios, cuando le dijo a los apóstoles, el que hablará por ustedes es el Espíritu Santo. Y siento que Dios me ha venido utilizando. Aún tengo cierto resentimiento, no lo puedo decir que no, aún tengo cierto resentimiento hacia Dios, y sé que su palabra, y sé que su Espíritu Santo me traerá ese consuelo que necesito. Una de las palabras que me hicieron y que me mantienen con Dios es el Salmo 3. Cuando dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Él me sostuvo. Son unas palabras que siempre me han traído el consuelo y me han permitido seguir adelante, pero mi humanidad o mi pecaminosidad también a veces está ahí en esa lucha, y me hace sentir todavía ciertos enojo hacia cómo a veces yo quisiera que fueran las cosas, pero Dios me indica que no son así, que son hacia la voluntad de Él, y es hacia donde quiero sujetar. Que Dios les bendiga. Amén.